La ley humana lleva siglos anclándose a la geografía física. La soberanía territorial dicta que la autoridad de un gobierno termina exactamente donde terminan sus fronteras físicas. Las plataformas digitales operan con una arquitectura diseñada para ignorar por completo la geografía física. La información fluye instantáneamente a través de un ecosistema sin fronteras, evitando los tradicionales cuellos de botella del control estatal. Hemos sido testigos de una migración masiva hacia este espacio no regulado. Miles de millones de interacciones, transacciones y conversaciones diarias ocurren fuera de la jurisdicción de una sola nación. Sin embargo, la naturaleza abstracta de estos datos depende de una infraestructura localizada y altamente física. En realidad, la nube está alojada en enormes centros de datos, densas redes de cables de fibra óptica y bastidores de servidores ubicados en suelo soberano. Esto crea una paradoja estructural. Un sistema legal construido para un terreno físico rígido intenta gobernar un flujo transnacional e instantáneo de información, dejando una enorme brecha entre donde residen los datos y quien tiene la autoridad para regularlos. Durante la expansión inicial de la economía digital a finales del siglo XX, una dependencia deliberada de la autorregulación permitió a las empresas de tecnología escalar globalmente sin supervisión estatal directa. Operaron en un vacío legal. Ese vacío finalmente colapsó bajo el peso de sus propios datos. El escándalo de Cambridge Analytica de 2018 reveló las graves consecuencias políticas de la minería de datos no regulada, lo que demostró que las políticas de no intervención ya no eran viables. La respuesta legislativa es un marco conocido como gobernanza multinivel. Este enfoque intenta integrar las leyes locales con las políticas de la plataforma global, creando un sistema de rendición de cuentas por niveles. La gobernanza multinivel intenta imponer las reglas de la soberanía territorial a datos abstractos. Es un intento agresivo de reclamar autoridad sobre la privacidad y la responsabilidad en un espacio que fue construido para resistir ambas. La Unión Europea inició el cambio más agresivo para alejarse de la autorregulación tecnológica, con la implementación del Reglamento General de Protección de Datos, o GDPR. Esta regulación se basa en la extraterritorialidad. Obliga a las plataformas extranjeras a obtener el consentimiento explícito e informado de los usuarios antes de procesar sus datos, independientemente de dónde estén ubicados realmente los servidores de la empresa. Para mantener el flujo transfronterizo de datos, las empresas ahora deben utilizar cláusulas contractuales estándar. Estos mecanismos legales garantizan que los datos transferidos fuera de Europa mantengan un nivel de protección equivalente en su país de destino. El RGPD también introdujo mandatos estrictos, como el derecho al olvido, que exige que las plataformas borren por completo la información personal de un usuario cuando lo soliciten, una directiva legal impuesta a los sistemas diseñados específicamente para recordar todo de forma permanente. Para convertir las cláusulas de privacidad en realidad se requiere un cifrado sólido. Los datos están encerrados en matrices matemáticas, lo que los protege en aguas internacionales. Pero aislar y eliminar puntos de datos específicos crea una fricción inmensa. Extraer el historial de un solo usuario de miles de nodos distribuidos y cifrados es logísticamente desalentador. El RGPD estableció una nueva línea de base global. Demostró que los legisladores regionales pueden obligar a las plataformas transnacionales a cumplir con las normas técnicas, siempre que el valor económico del mercado de esa región sea demasiado grande para abandonarlo. Durante años, las plataformas operaron bajo un modelo de responsabilidad subjetiva. Solo se les consideraba legalmente responsables por contenido ilícito si no actuaban después de recibir una notificación específica para eliminarlo. La legislación reciente, como la Ley Europea de Servicios Digitales, avanza hacia un modelo más cercano a la responsabilidad objetiva. Este marco exige vigilancia preventiva, lo que exige que las principales plataformas detengan el contenido dañino incluso antes de que se publique. El gran volumen de cargas globales hace que la vigilancia preventiva impulsada por humanos sea logísticamente imposible. Cada minuto se generan millones de publicaciones, imágenes y videos. Para cumplir con estas estrictas leyes, las plataformas se ven obligadas a delegar sus deberes legales en inteligencia artificial predictiva. Los algoritmos actúan como un tribunal automatizado, clasificando y filtrando flujos masivos de información en tiempo real. La moderación automatizada posee un defecto técnico crítico.
Los algoritmos no pueden analizar matices semánticos, reconocer la sátira o comprender los contextos culturales locales. Los sistemas de aprendizaje automático están entrenados para lograr una eficiencia masiva por encima de la precisión. Cuando se programan para eliminar el riesgo, generan inherentemente falsos positivos, eliminando contenido legítimo que simplemente coincide con patrones restringidos. Bajo la apariencia de cumplimiento, estos sesgos algorítmicos censuran activamente a las comunidades vulnerables. Los activistas ambientales que comparten datos científicos y los grupos de derechos humanos que documentan abusos frecuentemente ven su contenido marcado y borrado por filtros rígidos y ciegos al contexto. Reemplazar a los jueces humanos con inteligencia artificial para hacer cumplir la responsabilidad objetiva crea un instrumento de control contundente. Satisface mandatos legislativos a expensas directas de la libertad de expresión global. Este gráfico conceptual ilustra lo que los investigadores llaman la espiral de datos. La ingesta continua de información del usuario refina infinitamente el algoritmo, creando una ventaja acumulativa que sistemáticamente elimina a la competencia más pequeña. Las plataformas utilizan estos datos asimétricos como arma a través de la autopreferencia algorítmica. Utilizan los datos de búsqueda recopilados de terceros competidores en su red para diseñar, priorizar y vender sus propios productos rivales, asfixiando a las nuevas empresas emergentes. Mantener este dominio absoluto del mercado requiere una infraestructura física masiva. La escala de las redes logísticas automatizadas y las granjas de servidores crea una barrera financiera insuperable para cualquier nuevo participante que intente competir al mismo nivel. Esta concentración de capital alimenta un ciclo implacable de consolidación corporativa. A través de fusiones y adquisiciones estratégicas, los gigantes tecnológicos absorben nuevas empresas innovadoras, neutralizando amenazas potenciales antes de que puedan madurar y convertirse en rivales reales. Cuando los reguladores intentan intervenir, normalmente recurren a sanciones financieras tradicionales, pero las multas multimillonarias son funcionalmente irrelevantes frente a la enorme escala de ingresos de estos enormes ecosistemas digitales. La regulación eficaz se está desplazando hacia mandatos estructurales. Los legisladores proponen la interoperabilidad obligatoria de las plataformas, obligando a las empresas dominantes a permitir que los usuarios migren sus datos sin problemas a redes competidoras para romper el efecto de bloqueo. Las leyes antimonopolio tradicionales se elaboraron para medir los precios al consumidor y la participación de mercado. Fracasan por completo cuando se aplican a los monopolios digitales, donde la verdadera moneda de poder es la propia espiral de datos. La misma arquitectura digital que optimiza los datos también redefine el trabajo. La economía colaborativa se basa en plataformas descentralizadas que abstraen al trabajador humano en un punto de datos desechable y rastreable. Esta economía de tareas algorítmicas se rige por una vigilancia digital implacable. Los repartidores y conductores operan bajo una intensa gestión algorítmica, medida constantemente con métricas de rendimiento dictadas por la plataforma. La base legal de esta dinámica se basa en una ambigüedad deliberada diseñada en contratos digitales unilaterales. Los trabajadores deben aceptar términos y condiciones no negociables simplemente para acceder a la aplicación. Estos documentos se estructuran en torno a cláusulas específicas que aíslan legalmente a los trabajadores. Se les clasifica explícitamente como contratistas independientes y no como empleados formales. Esta clasificación elimina derechos laborales básicos. Los trabajadores asumen los riesgos operacionales sin acceso a seguridad social, atención médica, pago de vacaciones o protección contra despidos arbitrarios. Los legisladores han comenzado a emitir correcciones legislativas directas a esta clasificación errónea sistémica. En 2021, España implementó la Ley Rider, obligando explícitamente a las plataformas de reparto a reclasificar a sus repartidores como empleados formales. La respuesta económica de las plataformas fue inmediata. Para compensar los costos operativos y laborales recién adquiridos, las empresas reducen su fuerza laboral o externalizan la carga financiera directamente al consumidor a través de tarifas más altas. Los contratos digitales unilaterales no son verdaderos acuerdos mutuos. Son barreras arquitectónicas diseñadas para proteger a las plataformas de las responsabilidades laborales tradicionales, trasladando toda la carga al nodo más vulnerable de la red. Gobernar el espacio digital requiere navegar por intereses profundamente contradictorios. Los reguladores tienen la tarea de proteger la privacidad de los usuarios,
garantizar la seguridad infantil y hacer cumplir los derechos de propiedad intelectual, todo al mismo tiempo. Cuando las naciones soberanas aplican regulaciones locales agresivas y aisladas para resolver estos problemas, amenazan el principio fundamental de neutralidad de la red, la idea de que los proveedores de servicios de Internet deben tratar todos los datos por igual. Si cada país construye sus propios muros digitales e impone estándares de cumplimiento contradictorios, el sistema se enfrenta a una grave fragmentación del ciberespacio. La Internet global podría fracturarse en redes nacionales aisladas y muy restringidas. Sin embargo, este riesgo de fragmentación debe sopesarse frente a la absoluta necesidad de intervención. Los estados soberanos no pueden permitir que las corporaciones transnacionales exploten los datos de sus ciudadanos sin rendir cuentas. Para resolver esta tensión, los órganos legislativos exigen una auditoría algorítmica obligatoria. Los reguladores están obligando a las plataformas a abrir sus sistemas tecnológicos patentados a un escrutinio independiente, garantizando que los mecanismos internos cumplan con el derecho público. La verdadera justicia digital requiere un equilibrio delicado. Exige la protección rigurosa de los derechos humanos locales, sin destruir la arquitectura interconectada que hace funcionar Internet global. En el centro de este debate está el concepto de caja negra, sistemas de inteligencia artificial que generan decisiones sin revelar cómo llegaron a ellas. En un sistema de justicia digital, la lógica opaca es legalmente inaceptable. La explicabilidad técnica debe convertirse en un requisito fundamental no negociable. Si un algoritmo determina qué información vemos o cómo se compensa el trabajo, su proceso de toma de decisiones debe ser totalmente transparente para el público. Además, la legislación futura debe abandonar la práctica de reaccionar ante las disrupciones tecnológicas una vez que el daño ya está hecho. La regulación no puede estar perpetuamente a la saga de la innovación. Los parámetros éticos y los marcos de responsabilidad deben integrarse directamente en la infraestructura lógica de las plataformas, escritos en el propio software. La paradoja de la soberanía se resuelve solo cuando el código informático y el código legal convergen. Para gobernar un mundo sin fronteras, el algoritmo ya no puede simplemente ejecutar comandos. Debe convertirse en la encarnación literal de la ley.